La Universidad Autónoma de Guerrero agradece la presencia tanto en esta sala de juicios orales como en nuestras redes sociales a través de Facebook a esta sesión, bueno, a esta continuidad del Foro Académico Permanente para las personas candidatas a ocupar un cargo del Poder Judicial Federal. Recordar que esta actividad ha sido informada al Instituto Nacional Electoral y se realiza con estricto apego a la legalidad vigente. Comentar también que no se ha ejercido ningún recurso económico del erario universitario y todo lo que se ha visto a lo largo de este foro desde que inició la campaña ha sido la voluntad de las y los universitarios de la Facultad de Derecho. Comentar que esta actividad consta de 3 preguntas para cada candidato o candidata, misma que tendrán hasta 3 minutos por cada intervención para contestar. Al final tendrá 5 minutos libres para desarrollar sus conclusiones finales o comentarios acerca del modo de elección. Bien. A continuación vamos a presentar a nuestra moderadora del día de hoy, quien a su vez presentará a nuestra ponente. Es la doctora Aymara Luna, es docente de esta Facultad de Derecho. Tiene usted el uso de la voz, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan en este foro permanente para dar a conocer las candidaturas de las personas elegibles para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación. Quiero, en primer lugar, agradecer a nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, por darnos todas las facilidades para realizar este tipo de eventos. Nuestro rector siempre se ha distinguido por apoyar de forma inclusiva a los y las universitarias en todos los eventos culturales, deportivos y, como es en este caso, académicos. Agradecer también a nuestro director, el doctor José Antonio Soto Sotelo, quien tuvo la iniciativa de crear este foro académico permanente, pionero en especie, que sirve como ventana para los y las candidatas y que también nos permite conocer al alumnado, docentes y al público en general que nos sigue por redes sociales las propuestas de todos y cada uno de los candidatos. Gracias, doctor, por la oportunidad a una servidora de participar en este evento. Como ya lo explicó el maestro Joaquín, la dinámica de este evento son 3 preguntas que le vamos a realizar a la candidata. Cada una va a tener su oportunidad de contestar durante 3 minutos y después una etapa de 5 minutos en los cuales la candidata puede exponer tanto sus propuestas o sus reflexiones. Voy a permitirme de manera breve presentar la reseña del currículum de nuestra candidata. Nuestra candidata es la maestra Karen Ivette Torres Hernández. Bienvenida, maestra. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la UNAM. Igualmente es maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta también, entre muchos cursos, diplomas, seminarios y especializaciones, con un diploma en Derechos Humanos y Mujeres, Teoría y Práctica, impartido por la Facultad de Derecho de Chile. También una estancia en la Escuela de Invierno en la Universidad de Bolonia, el método comparado en la investigación científica y las aplicaciones prácticas. Un seminario impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Comunicación Política, Periodismo y Libertad de Expresión. Participó también en el programa curso de alta formación Derechos Fundamentales y Justicia Electoral de la Universidad de Pisa. Bienvenida, maestra Karen. Voy a proceder a formular su primera pregunta. Pregunta número 1. ¿Cómo garantizará
la correcta aplicación de la legislación electoral en los estados sin interferencias políticas. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Vengo por el espacio para que nos empiecen a conocer los perfiles, porque ese es uno de los primeros retos que tenemos con la reforma. La garantía es simplemente porque previo a la reforma, esto ya lo establecía la Constitución y la normativa, que uno debe hacer una impartición de justicia restaurativa y cercana a la gente, con imparcialidad, con neutralidad, con independencia y respetando la equidad de los procesos electorales. Esto no es algo novedoso, es un mandato que debería de cumplir previo a la reforma, más ahora con la reforma, porque uno de los retos es justo eso, que en caso de resultar beneficiada con el voto de su confianza, debemos de ser prácticas, y vamos a estar en el ojo del huracán. Entonces, con una mayor razón, vamos a estar libres de injerencias. De por sí, sobre todo en la materia electoral, tiene que haber una liberación de injerencias de diferentes actores políticos. Y esto se refiere no solamente a los candidatos, los partidos políticos, o ahora que hemos tenido una evolución en el derecho electoral, nos encontramos ante nuevos desafíos, como es la constitución de organizaciones de la sociedad civil o asociaciones civiles que también trabajan temas político-electorales y han tenido injerencias. Lo tuvimos en la revocación de mandato, en la consulta popular y ahora con lo que se conoció como actos anticipados de campaña durante el actual proceso electoral 2023-2024. Entonces, debemos de estar, en mi caso, yo sí garantizo tanto, porque es mi obligación, porque soy secretaria de Estudio y Cuentas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y debo seguir ese mandato constitucional, en primer lugar, legal, ético, porque también tenemos un código modelo de ética iberoamericano, tenemos la Comisión de Venecia sobre materia electoral, tenemos un código modelo actualmente en el tribunal, donde nos dice, pues tienes un proceder ético, no nada más es el legal, no nada más es el normativo. Hay, bueno, a los que tengan la oportunidad de leer la columna de hierro de Taylor Caldwell, se los recomiendo mucho, para mí es mi libro de cabecera, entre otros tantos, pero yo sí creo en la viabilidad de hacer un cambio, y en la medida que yo he podido, porque hay que ser ciertos de cómo estamos en el sistema, y el sistema a veces te absorbe, el sistema a veces te limita, pero incluso con esas limitaciones, hacer dentro de lo que está en tus posibilidades, cambios respetando esos principios constitucionales, porque esos son los principios que protegemos en la materia electoral. Primero por ser mi mandato, después por una cuestión ética, cómo seguía mi camino. Por ahí les recomiendo un artículo que escribí con una muy querida magistrada, la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, en materia de ética, y es, tú tienes la posibilidad de elegir un camino, el camino fácil que te lleva a resultados inmediatos, o el camino más complicado pero que te lleva a resultados un tanto más permanentes y que te da la mejor almohada para dormir, la tranquilidad de tu conciencia. No puedes estar en un zigzag entre uno y otro, siempre es el recto proceder. A veces las situaciones te lo conflictúan, sí, pero es elegir la mejor de las decisiones. Ya lo decían, somos seres humanos, los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza. Y ahí ustedes en filosofía del derecho ya habrán podido advertir que algunos dicen, lo somos por naturaleza. Ahí tenemos los bienes humanos básicos de John Finnis, y hay otros que dicen, no lo somos. Lo traemos de naturaleza a hacer cuestiones graves, ¿no? Delicadas, malas prácticas. Pero en uno u otro caso, tú tienes la posibilidad, el libre albedrío, de determinar cuál va a ser ese proceder, ese actuar en tu camino. Lo haces conforme a las normas, y no solo jurídicas, culturales, sociales y demás, que incluso esas también se tienen que revisar. Esa es la forma en que yo garantizaría siempre un análisis mío. Yo siempre digo que hay que hacer, como en las cuestiones médicas, un diagnóstico médico para ver cómo está la salud del paciente. Y en este caso es analizar mi relación con la ciudadanía, diagnosticarlo, cuáles son las malas prácticas que han generado en la ciudadanía la visión de que no somos cercanos, la visión de que no estamos cumpliendo con la ley y la Constitución, los tratados y todos los precedentes. ¿Cuál es ese diagnóstico? ¿En qué hemos fallado para que la ciudadanía no tenga una confianza en nosotros como instituciones o como litigantes?
pero no solo es eso, un diagnóstico médico, aparte de la problemática, te dice cuáles son las medicinas. Y esas medicinas es que actúes libre de injerencias de los partidos políticos. Más ustedes ahora que ya saben que también las redes sociales juegan un papel preponderante, esta presión o lo que se llaman los juicios paralelos, que es tanta la presión en los medios sociales, las redes sociales o los medios de comunicación digitales, que a veces se presiona a que exista una sentencia en determinado sentido sin considerar todos los aspectos culturales, legales, de pruebas, etcétera. Siempre hay que tomar el contexto, y esas son las formas en que yo creo que garantizaría una imparcialidad, una independencia judicial. Gracias, maestra. La pregunta número 2. ¿Qué criterios utilizará para resolver impugnaciones en casos de violación a derechos político-electorales? Sí, gracias. Actualmente, si ustedes gustan, hay no tengo varias, pero hay unas de violencia política contra las mujeres en razón de género que son consultables en el sitio de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas veces antes del 2020 no teníamos la normativa en materia de esta infracción y uno a veces dice no está en la ley, no está en la norma. La persona que va en busca de justicia no va a quedarse con los brazos cruzados de ajá, ¿y eso qué? Es cuando decimos que no vamos a actuar con formalismos mágicos, con espejismos de la igualdad, y entonces vienen todas estas cuestiones de interpretación no literal, sistemática, funcional, doctrinaria, etcétera, que vamos a encontrar la solución dentro del sistema. Incluso por ahí tenemos una tesis que nos dice que cuando los supuestos ordinarios no están en la normativa, vamos a recurrir al resto del sistema normativo e incluso de otras disciplinas para encontrar la solución al supuesto extraordinario. En su momento lo tuvimos con la violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese momento no se llamaba así, pero venían las mujeres pidiendo justicia y diciendo, oye, están hablando mal de mí, están poniendo caras en cuerpos desnudos. Sí, me tomé fotografías en un tiempo para una revista para adultos, pero eso no tiene que ver con mis capacidades. Y fue encontrar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la doctrina que, por ejemplo, tenía el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o de otras instituciones de investigación dentro del país o a nivel internacional, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia, incluso hasta de la Corte Penal Internacional, del reglamento, para ver cuáles son las viables soluciones a los problemas que nos están planteando. No está la solución en la ley, la buscamos en el resto del sistema. ¿Y cómo va a ser esto? Pues podemos capacitarnos mucho, porque eso es lo que yo he visto. Un tiempo estuve en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM haciendo investigación de derechos humanos de las mujeres, de la niñez, interrupción legal del embarazo, feminicidio, y ello me permitió dar clases en diferentes estados, incluidos Guerrero. También tuve la oportunidad de ir al extranjero, a Chile, cuando fue las testimoniales del caso del campo algodonero, cuando las mamás de las 3 mujeres víctimas de feminicidio dieron sus testimonios. Y me percaté que a la doctrina le hacía falta mucho la práctica, el litigio, los tribunales, las desventajas a las que se enfrentaba el propio tribunal, tanto económicos, políticos, jurídicos, etc. Y cuando estás del lado jurisdiccional te das cuenta que no recurren a lo académico, no recurren a la doctrina que también hacen productos de investigación las universidades, y eso tendría que ser un binomio. Y no sirve de nada que estudiemos tanto si aquí no lo sentimos. Si aquí no lo sentimos, si aquí no lo pensamos, no lo procesamos. Porque yo he conocido muchas personas que tienen una cantidad infinita de estudios, pero la sensibilidad para aterrizarlo, como me decían, para vibrarlo, para sentirlo, no están. Y entonces no te pones en el lugar de las víctimas. Y eso requiere que tengas una perspectiva de género, de derechos humanos, de lo que le llamamos el subalternismo. ¿Qué es un subalterno? El que está abajo, el que no tiene voz ni voto. ¿Y cómo logra, según Gayatri Spivak, tener esa libertad? Pues teniendo una representación en los espacios de poder. Entonces es la fiel convicción
de que esos grupos que no están representados de la sociedad, las personas de la comunidad trans, de la diversidad sexual, de indígenas, afromexicanas, personas con SIDA, con discapacidad, niñez, adultez mayor, etcétera, si no están representados en los espacios de poder, no va a haber transformación en las leyes. Y si no hay leyes que te sirvan, estamos como en un bucle infinito. ¿No tienes esas soluciones? Otra vez, ¿cómo las encuentro? Y así, tendría que haber también un diálogo. O sea, esta perspectiva de género, de derechos humanos, de sensibilidad, tendríamos que acotarla para también generar diálogos con las instituciones que nos permitan tener más herramientas. Entonces, son esas visiones que yo manejaría, incluso con pedagogía y con transparencia, porque esta rendición de cuentas no solo es a través de las sentencias. La gente lee nuestras sentencias, sí, a veces las entienden, sí, a veces no, porque tenemos que hacerlas en un lenguaje sencillo, ciudadano, pero muchas veces piensan, nos aferramos a los términos jurídicos. El maestro José Dávalos me decía, cuando un discurso es breve y bueno, es doblemente bueno, y cuando tú le puedes explicar el amparo a un niño de 5 o 6 años, con eso le hiciste. Ya eres un buen orador, ya eres un buen abogado. Cuando le podemos explicar a alguien con palabras sencillas qué estamos diciendo en las sentencias, ese día vamos a cambiar todo. Para que la gente no haga esto, que tú luego ves 300,000 hojas y a ver a lo que me importa. Sí, no me da la razón. Entonces, eliminar también los formalismos mágicos, estar citando tratados y leyes y no sé qué, y no le va a servir. Para que le digamos al final qué crees es inexistente. Entonces, ¿para qué citaste todos esos tratados si no me alcanzó las monedas? Entonces, es así hacer sentencias sencillas para que a través de esas sentencias hablemos con la ciudadanía, pero también crear una serie de herramientas que las hagan accesibles. Porque muchas veces damos por sentado que el e-tribunal, el electrónico es, súbelo a un portal. Todos tienen acceso a internet. ¿Dónde están los temas de las brechas digitales? ¿Tienen acceso a redes? ¿Son analfabetas? ¿Tienen alguna discapacidad auditiva, visual, etcétera? Entonces, creo que tenemos que hacer un ejercicio más profundo de reflexión para ver cuáles son las soluciones para comunicarnos con la ciudadanía. Esa ciudadanía que está tan lejana de nosotros. Esa ciudadanía tan descontenta que dijo, ¿sabes qué? El Latinobarómetro lo dijo. ¿Sabes qué? Prefiero un autoritarismo a una democracia, si me garantiza que obtengo de comer. Es tanto el nivel de descontento que dijo, bueno, vamos a probar otro método con la reforma judicial. Y no hay que tenerle miedo al cambio. Al cambio, un psicólogo que se llama Miguel Fernández decía, al cambio no hay que tenerle miedo. Al cambio hay que encontrarle las áreas de oportunidad. Y yo creo que ahora es lograr esa cercanía real con las personas. Ahora que he estado de a pie en los distintos municipios de las 6 entidades, bueno, todavía me faltan algunos, pero la gente, hay un común denominador. No me voy a olvidar. Y te cuentan todos los problemas que tienes, incluso no electorales, pero la palabra es, no me voy a olvidar. Y es fuerte que piensen que el Poder Judicial los dejó. Entonces sí debe haber una visión garantista, visionaria, progresista de derechos humanos. Gracias. Gracias, maestra. Vamos a continuar con la pregunta 3. ¿Cómo equilibrará el respeto a la autonomía estatal con la necesidad de una interpretación uniforme de la ley electoral? Siempre tiene que ser de una manera armónica y hay que ver bajo el principio pro persona cuál es lo más benéfico para quien nos está pidiendo el acceso a la justicia, está formulando una demanda, una denuncia, una queja. Muchas veces dirán, hay una especificidad, hay una norma específica que ya te trae el supuesto. Pero si tienes una norma general que trae un manejo más garantista, más pro derechos humanos, esa es la que tienes que aplicar. Tengo esa convicción de sí, un respeto a la autonomía, pero ver qué es lo más benéfico para la persona. Pero incluso hemos tenido esos otros supuestos. Esto es casuístico, es como el método Harvard. Conforme al caso vas aprendiendo y vas viendo cuáles son las soluciones más viables, cuáles son las que van a garantizar esos derechos. Hemos tenido asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en donde es más viable y proteccionista
la norma local, la norma del Estado. Aún cuando trae ciertos supuestos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado tiene incluso más supuestos de las acciones que se consideran como violatorias de derechos humanos. Entonces, yo creo que debe ser casuístico, en su medida respetar la armonización, sí la autonomía, pero siempre pensando en el lado del justiciable, que es lo más benéfico para la resolución del caso, atendiendo igual a derechos humanos, a una visión interseccional e intercultural, porque muchas veces tenemos una visión colonialista y creemos que ya con eso se solucionó. También incluso recurrimos a peritajes antropológicos para considerar, por ejemplo, cuando hay usos y costumbres, porque la cuestión autónoma no nada más es lo que está en la normativa local, son los sistemas normativos internos que también hay que conocer y los significados de las palabras y los casos que estamos viviendo en esos casos para poder solucionarlo. Les va a parecer como raro, ¿no? Pero tuvimos un caso, aunque una candidata la compararon con un animal, con una chicatana. En la Ciudad de México, pues fue así como, ¿qué es una chicatana? Una hormiga que sale en temporadas de lluvia para el apareamiento. Ay, es una hormiga, ¿qué tiene de violencia? Nada. Pero ya cuando analizabas el contexto de la palabra que nos dio el Instituto Indigenista del Estado, pues ya nos explicó todo lo que significaba culturalmente el trasfondo de la palabra chicatana. Entonces se metían con cuestiones de la sexualidad de la candidata. Y esto le afectó a la candidata. Con eso pudimos determinar la existencia de la violencia política. Entonces sí, una autonomía, pero protegiendo los derechos de las personas, atendiendo también al sistema normativo. Gracias, maestra. Por último, la última etapa de la participación de la candidata para nuestro foro sería su participación libre. Por favor, maestra, solo que tenemos que seguirnos un poco al tiempo. Gracias. Bueno, yo sí estoy dispuesta a sanar esta relación. Tenemos que saldar esa cuenta pendiente con la ciudadanía. Al menos ahora de las 6 entidades federativas, creo que sí es momento de saldar cuentas, es momento de hacerles ver que las sentencias sí pueden ser transformadoras de la realidad. Yo he diseñado, he planteado sentencias innovadoras, a veces me dicen adelante, las confirmamos, a veces me dicen no tanto, pero el punto es empezar a hacer criterios que sí marquen la diferencia, que sí impacten en las personas, incluso cuando esas nos las revoquen, que la gente, porque nos lo han dicho en las redes sociales. Gracias por creer en mí. Gracias porque ya puedo vivir un poco más tranquila. Gracias por considerar mi aspecto indígena. Gracias porque hasta el momento nadie había creído que yo estaba viviendo violencia, desigualdad, discriminación, etc. Es proponer criterios innovadores. También lo hemos hecho en materia de derechos de la niñez versus inviolabilidad parlamentaria. No todo lo que dice un legislador o legisladora es válido cuando tienes de cara a la niñez. Entonces son ponderaciones que debemos formular siempre en pos de la ciudadanía. Y sí creo esto como una área de oportunidad. Yo tengo una raíz de una mamá maestra de primaria ya jubilada que aquí me está acompañando en mi campaña, y creo que a veces sí tu origen marca ciertas sensibilidades cuando has vivido desventajas, cuando las has tenido en tu propia experiencia de vida, y a veces úsalas para transformar la realidad de otra gente, no hacerlo del cangrejo, jalar a la gente, es sacar a la gente de donde está, transformarle su vida, tener esa convicción, y al menos eso es lo que yo sí quiero, y sí tengo, y lo he hecho. Transformar, cambiar vidas, impactar a la sociedad. A veces dirás, ay, pues nada más es una sentencia, pero le cambiaste la vida. Hace poco tuvimos uno de calumnia, y el mensaje no solamente fue para la persona denunciada,
también fue el mensaje para las personas víctimas de violencia sexual en una entidad. Los mensajes que mandas no es solo al justiciable, es a la colectividad, y eso es a lo que yo estoy dispuesta y he hecho y continuaré haciendo, independientemente del resultado, independientemente de la trinchera donde esté, yo voy a seguir haciendo eso. Gracias. Y ustedes también hagan. Muchas gracias, maestra Torres, por su exposición. Gracias a los participantes, los y las participantes presenciales, así como a aquellos que nos siguen por redes sociales. Voy a ceder el uso de la palabra al maestro Joaquín para el cierre de este foro. Gracias, maestro. Gracias, doctora Aymara Luna Romero. Agradecerle también a la maestra Karen Ivette Torres Hernández por esta disertación en este foro académico permanente. A continuación vamos a hacer la entrega de los reconocimientos y la constancia a las personas participantes en este foro, que a la letra dice: Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Derecho, otorga la presente constancia a la maestra Karen Ivette Torres Hernández por su destacada participación como ponente en el foro académico permanente para las personas candidatas a ocupar diversos cargos del Poder Judicial Federal, reflejando su compromiso con el fortalecimiento del diálogo jurídico y la promoción de propuestas que enriquecen el sistema de justicia. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 22 de mayo de 2025, firma el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, doctor Javier Saldaña Almazán, y el doctor José Antonio Sotelo, director de esta Facultad de Derecho. En el mismo sentido, hacemos la entrega del reconocimiento a la doctora Aymara Luna Romero por su destacada participación como moderadora en el Foro Académico Permanente para las personas candidatas a ocupar diversos cargos del Poder Judicial Federal, en el cual participó la maestra Karen Ivette Torres Hernández, candidata a magistrada de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, reflejando su compromiso con el fortalecimiento del diálogo jurídico. Chilpancingo de los Bravo, 22 de mayo de 2025, firma el doctor Javier Saldaña Almazán, rector de la UAGRO, y el doctor José Antonio Sotelo, director de esta Facultad de Derecho.